Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Buenos días, hermanos, buenos días. En esta mañana queremos compartir esta reflexión de la palabra del Señor que lo hemos intitulado Libres del Miedo. Es un tema que es pertinente a nuestro tiempo, en el cual muchos estamos viviendo situaciones un poco de temor a causa de la pandemia y de todo este mal que ha surgido en estos días. Pero vamos a encontrar en la palabra de Dios su consejo, su dirección para afrontar esta situación. Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice este pasaje: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar un momento para que el Señor nos guíe en su palabra. Señor, en esta mañana queremos, Padre, darte gracias porque nos permites poder estudiar tu palabra sobre este punto que nos concierne a todos, Señor. Gracias porque nos aconsejas y nos diriges en tu palabra cómo tratar estas situaciones que como humanos tenemos que pasar, Señor, en algunos momentos. Gracias te damos, Padre. Bendícenos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién no ha pasado momentos de temor o de miedo en algún momento de la vida? No solo una vez, sino seguramente muchas veces hemos pasado, hemos vivido. Y esto nos hace ver que todos experimentamos esta situación. Todos experimentamos el temor, el miedo. Y el hombre tiene miedos a varias cosas en general. Y uno de los grandes miedos que surge en el corazón de toda persona es el miedo a la muerte. Ese es un gran tema que causa turbación en todos, el miedo a la muerte. Y aparte de eso existen otro tipo de temores, miedos, por ejemplo, en el transcurrir de la vida. A veces al fracaso personal, que las cosas no vayan como habíamos deseado que sean en nuestra vida. No se cumplen las metas, no llegamos, no logramos a los propósitos que queríamos tener. Otra situación que nos paraliza o que nos produce el miedo, el temor, es también las adversidades o las enfermedades, tantas cosas o una necesidad apremiante nos produce un miedo. Estos días hemos experimentado estas cosas, estos temores, esta forma de, creo que todos, si no es 100%, la mayoría, hemos vivido, porque hemos visto de cerca personas que han fallecido, familiares, amigos, vecinos, hasta que toca la muerte a nuestra puerta. Sentimos eso. Es decir, hemos experimentado todos. Y el Señor nos está diciendo, nos está enseñando en su palabra que es una experiencia general, pero tenemos recursos para cómo afrontar esto. Recursos que Dios nos provee a los creyentes y a toda persona que quiera acudir a Dios. Pero tiene que acudir a Dios para que ocurra esto. Esta fuerza de enfrentar las situaciones más difíciles que podamos pasar. Porque el miedo da en las personas distintos pensamientos. La persona que vive ese temor, el miedo, o un momento del temor, en el pensamiento se cruzan muchas cosas. Por ejemplo, podemos pensar que las cosas no van tan mal. ¿Por qué todo me va mal? ¿No? Pensamos que las cosas, todo se nos presenta a mí nomás se me está presentando toda esta situación. Aún siento rechazo de las personas. Aún las personas parece que estuvieran contra mí. El miedo produce cierta situación psicológica en la persona que no es real, pero produce. Y produce tal modo que vemos las cosas como que todo va en contra de nosotros. Y que aún a las cosas pequeñas, a las cosas cotidianas, también nos hacen ver
que algo se nos viene en contra de nosotros. Es que el temor produce eso, nuestro estado mental, emocional, produce esas sensaciones. Como les vuelvo a decir, que no son reales, pero nos dejan paralizados. Nos dejan a veces incapacitados. A veces nos dejan con un problema nervioso, descontrolado. Eso se ha vivido mucho en estos días. Mucha gente ha estado muy detenida por el problema que se ha vivido, por la pandemia que se ha tenido. Y la gente ha experimentado lo que es un tema que se ha tratado mucho estos días, es la ansiedad. La ansiedad ha producido mucho daño, ha afectado el sistema nervioso de las personas, ha afectado, aún ha empeorado la enfermedad. ¿Por qué? Porque disminuye la defensa del cuerpo cuando entra uno en ese estado. En esos días, el Señor Jesucristo, cuando estaba acá caminando, también vivieron los discípulos esas experiencias. Cuando los discípulos estaban en la barca y hubo una tempestad, está en Mateo 8, 23 al 27, nos va a narrar esa experiencia de los discípulos. Ellos se describe ahí el temor que vivieron, ese miedo espantoso de la muerte. El barco pequeño y embravecido el mar, las olas agitándose, el viento tempestuoso, tremendo, las aguas entrando al pequeño barco, ellos corrían su vida en peligro. Jesús estaba allí. Y qué bueno es ver ese cuadro, ¿no? Estando Jesús tan presente allí y ver cómo trata la situación, cómo encara la situación. Pero vemos ahí a estos hombres que eran los discípulos del Señor, viviendo esas experiencias, viviendo ese momento angustiante. Y cómo ellos, después de que vieron a Jesús obrar en medio de esa situación, no le quedaron otra actitud, sino solamente adorarle al Señor. Y atemorizadamente vieron ellos que delante de ellos estaba aquel que podía tener el poder de detener esta situación que estaba ocurriendo, que estaba en su poder el obrar y detener ese momento, esa situación adversa que estaba viviendo estos discípulos. Bueno, ellos vieron esto, entonces es una experiencia que a todas las personas nos va a ocurrir, nos ha ocurrido y nos va a ocurrir en algún momento, pero tenemos que darnos cuenta que esto es parte, primero aceptar que esto es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué existe el miedo? El miedo es porque sabemos nuestras limitaciones. Sabemos dónde termina todo lo que puedo hacer yo. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa en la muerte, la gente normalmente piensa en lo desconocido que es la muerte, en lo que no conoce, y le atemoriza. Y entonces no encuentra que está fuera de su control eso. Cuando ocurren cosas adversas que también se nos escapan de las manos, también, ¿no? Son razones por las cuales entra el temor, el miedo a nuestro corazón. Y hay entonces situaciones en las cuales nos agarra este estado emocional, que podemos
dicho, que puede paralizarnos, que puede detenernos y que puede enfermarnos también. Nos puede llevar a una situación difícil, ¿no? Es decir, que hermanos tenemos que reconocer que está presente, no es algo ajeno a nosotros, está presente. En el mundo, el no creyente lastimosamente se va a encontrar ante un momento en el cual va a buscar en sí mismo superar esta situación y muchas veces va a fracasar porque no lo logra encontrar, no tiene fuerzas para salir de esto. Acá cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, estaba escribiéndole también a una persona que era joven y también tenía que afrontar muchas responsabilidades. Y él era un joven con un temperamento no de liderazgo, sino más bien de cierta timidez. Entonces era un temperamento en el cual, aun cuando podía, tenía que pasar esa situación de dificultad, de problema, aunque aún así tenía que tratar como de lugar los problemas propios del ministerio y los problemas también que ocurrían dentro de la predicación de la palabra. En esos tiempos había dificultad de predicar la palabra, problemas de persecución, no se permitía predicar libremente. Es decir, tenía que afrontar situaciones que podrían paralizarlo. Pero él le dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Es decir, le está diciendo a Timoteo que Dios nos ha dotado de algo que no es propio de nosotros. No es nuestras fuerzas, sino nos ha dotado de una fuerza que viene de su espíritu, que proviene de su espíritu que habita en nosotros. Y él está recomendando a Timoteo que recurra a esa gracia que Dios tiene, que ha dado a todos los creyentes y aquellos que le sirven, que le están haciendo sus propósitos, que recurra a esa gracia al Espíritu del Señor, que Él está presente en su vida y que Él puede, ante cualquier situación de atemorizante, puedes suplirle ese instante y darle la capacidad, la posibilidad de salir adelante, aún en las peores adversidades que se presenten, porque podría presentarse en cualquier momento situaciones tan adversas que lo podrían paralizar. Entonces el Señor le está diciendo a través de Pablo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Ahora, queremos entonces especificar más adecuadamente principios que nos pueden ayudar a salir adelante en esta situación que tal vez nos toque experimentar, hemos experimentado. Principios que nos puede ayudar a salir y nos va a ayudar a salir de esto, para no sucumbir y no hacernos daño interno, daño incluso físico, como hemos dicho, que produce el temor en la persona. Principios que el Señor nos va a enseñar, nos va a describir en su palabra. Primero tenemos que darnos cuenta y aceptar que es prácticamente imposible salir de una situación difícil, complicada, sin la presencia de Dios. Tenemos que aceptar que el hombre que está lejos de Dios le va a costar, tal vez no va a poder salir de esa situación tan aguda que se le ha presentado en la vida. Por eso encontramos tantas trágicas situaciones de las personas, porque no pudieron salir de ese momento difícil que les tocó pasar. Sin Dios, muchas de las cosas que se viven es imposible. Se ha ido reportando en algunos países sobre la cantidad de suicidios
anuales que hay. Uno de los mayores índices de suicidio está en Japón. O sea, un país sumamente adelantado, sumamente un país avanzado, una sociedad se supone avanzada. Pero así está una de las tasas más altas de suicidio, anualmente se saca. ¿Qué los lleva a esas personas a eso? Alguna experiencia así, difícil, que no la pudieron controlar, manejar, y terminaron de esa manera. Y otras naciones como Suiza también tienen altas tasas de suicidio, de jóvenes, de chicos. Mire, uno diría, pero si esa gente vive tienen todas las condiciones adecuadas para vivir tranquilos y felices, que hay otros problemas que surgen, ¿no es cierto? Problemas que no pueden sobrellevar, problemas que no pueden salir adelante. Y entonces tenemos que darnos cuenta que hay problemas que se hace imposible sin Dios. Sin Dios. Tenemos que aceptar eso. Tenemos que aceptar también otra cosa, que los creyentes también vivimos momentos de miedo. Y estamos, como les estaba diciendo al inicio, seguramente que hemos experimentado muchos en estos días. El año pasado, este año, tal vez algunas personas que han fallecido, nuestros familiares, o nosotros mismos hayamos pasado situaciones difíciles. Y hemos experimentado lo que es el miedo, a veces el miedo extremo, que nos detiene, nos paraliza y nos enferma, como estaba diciéndoles hace un rato. Entonces, no está ausente tampoco del creyente. Hemos visto con los discípulos, siendo hombres que habían estado cerca, muy cerca de Jesús, y visto presencialmente a Jesucristo. Siendo así, viendo sus milagros, viendo su poder, viendo su grandeza de Él, lo que Él enseñaba, aprendieron. Pero llega a una situación que les deja así también con esa, que los paraliza, que los hace impotentes ante algo, ante un momento que se presenta difícil. Estimados hermanos, tenemos que darnos cuenta que todos tenemos estas posibilidades, estas experiencias, vivimos en algún momento. Un ser querido se nos va, un amigo, un hermano, papá, mamá. Son momentos difíciles que nos toca pasar. Entonces tenemos que aceptar eso, que no estamos exentos del miedo, también como creyentes. También experimentamos eso. Ahora estamos viendo cómo entonces, en el caso de los discípulos de la tempestad, cuando estuvieron con Jesús en la tempestad, cómo ellos tuvieron que encarar esa situación. Jesús, ¿cómo les dijo a ellos? Les dijo, hombres de poca fe. Es decir, tenían que ellos haber encarado esa situación, ya no con recursos de ellos, no con su autosuficiencia, ni con sus capacidades propias, ni su valentía propia, sino tenían que haber resuelto ese momento con algo que no era propio, que no era de ellos, sino que provenía de Dios. ¿Qué cosa es la fe? Tenían que haber tratado ese momento la fe. Estaba Cristo allí. Estaba allí el mismo Señor, el mismo Creador estaba allí. Entonces ellos debieron haberse percatado y entender la dimensión con la cual estaban en ese momento con Jesucristo. Si Él estaba allí, estaba seguro de las cosas. Parece que si las cosas que nos va ocurriendo, el agua va a entrar al barco, al bote, el viento va a soplar y lo va a voltear el bote, parece. Pero estaba el Señor que cuida las cosas a sus hijos, que cuida, que está bajo control, estaba allí. Entonces el Señor le va a decir, hombres de poca fe. Ahora, tenemos que tratar esa situación entonces con la fe. Tenemos que aprender ese momento
¿Hasta qué punto mi fe se sobrepone a esa situación? ¿Hasta qué punto yo puedo vencer este momento con la fe en mi Dios, en mi Señor? Entonces tenemos que probar y vernos nosotros mismos, y nos va a ayudar eso, porque el Señor quiere que aprendamos la fe en las circunstancias más adversas, a tener fe. Las situaciones más complicadas que nos toca vivir, quiere que aprendamos y nos adiestremos, ya no nos paralice, ya no nos detenga, sino tengamos el manejo adecuado de ese momento a través de la fe en el Señor Jesucristo. O sea, no solamente debe ser la fe algo de ciertas situaciones, de ciertos momentos, cuando las cosas nos van bonito, de ciertos momentos de tranquilidad. La fe se va a presentar, la fe es para todas las situaciones que nos toque vivir. Entonces, especialmente ese momento difícil que nos toca pasar. Y ¿qué hacemos entonces para que esto esté de continuo en nosotros y no nos desmorone cualquier situación que nos toque vivir? ¿Qué cosas hacemos entonces? Tenemos que reconocer, en primer lugar, hemos dicho, que sin Dios el temor puede crecer más y más y descontrolarnos y desubicarnos y hacernos de nosotros una que es impotente, sin fuerza, sin capacidad de hacer las cosas. Otra cosa que tenemos que aprender es que nuestra fe debe pasar esa situación. Debemos tener la fe capaz de que afronte ese momento, esa situación. ¿Cómo? Aprendiendo a confiar en Dios. Es bueno entender que nosotros tenemos límites y que no podemos hasta cierto punto podemos hacer las cosas. Más allá no podemos. Y ahí tenemos que poner la fe en el Señor, que Él va a suplir ese momento, esa situación. ¿Por qué? Porque entendemos nuestras limitaciones. Entonces, tenemos que entender que la fe en Dios debe llevarnos a salir de ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en un Dios todopoderoso. ¿Y esto cómo va a efectuarse en nuestro interior, en nuestro corazón, para que no nos afecte una situación difícil, como hemos dicho? ¿De qué modo va a menguarse esta experiencia dificultosa que de la vida en nuestro ser interior, en nuestra vivencia interna, que otros no la ven, sino nosotros vivimos esas experiencias? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Qué cosa va a afectar? ¿Va a hacer que eso no se lleve a extremos? Es vivir diariamente con el Señor. Es decir, comunión con el Señor, palabra del Señor, oración. Nuestra vida se acostumbre a eso, a vivir cotidianamente con Dios. Despertarme pensando en el Señor, hacer mis cosas pensando en el camino del Señor, en su voluntad, en su presencia. Que su presencia esté constantemente en mi vida presente, en comunión con Dios. Tomando esas actitudes ante esta situación, hermanos, sabremos lidiar los temores y los miedos propios de nuestra debilidad humana. Dios no nos va a abandonar nunca, pero hay que saber enfrentar estas situaciones tomando estos recursos que Dios nos da. Entendiendo que nosotros tenemos limitaciones. Entendiendo que solamente teniendo comunión con Dios podremos salir adelante. Comunión, para terminar, les digo, no es estar una vez a la semana, orar y leer la Biblia. Usted tenga una reunión. Comunión es, como les vuelvo a decir hace un momento, les dije que es continuo, de continuo. Esto nos va a capacitar y nos va a hacer posible que podamos salir ante la situación más difícil que se nos presente. Dios quiere que sea así y esto lleva, hermanos, a constantemente aprender esta
forma de vivir en la vida cristiana que el Señor nos ha traído a su camino, a este camino que el Señor nos ha traído en la vida. Es seguirle a Él de esta manera. Hermanos, Dios nos ayude y nos bendiga, que ojalá que el Señor bendiga esto lo que hemos compartido y pueda ser para otros de ayuda, para en estos tiempos difíciles, salir adelante y podamos siempre confiar en Dios sin temor, sin ninguna desesperación, como dice su palabra. Dios nos bendiga, hermanos. Sendas Dios hará donde piensas que no hay.